Encontrar la ecuación vectorial de la recta que pasa por el origen y el punto A5, menos 3. Es lo mismo, solo que el otro punto es el origen. Y el origen es el punto 0, 0. Entonces, primer paso, sacamos el vector. El origen se representa con una O. Entonces, vamos a sacar el vector OA. Y el vector OA es A menos O. A es 5, menos 3 y O es 0, 0. Por lo tanto, el vector director es 5 menos 3. Ahora, aquí es donde a muchos estudiantes se les produce confusión. Porque dicen, pero si es un punto, pues si antes dice que A5 menos 3 es punto, ¿por qué ahora es un vector? Bueno, porque en el concepto hay una gran diferencia. Cuando nosotros tenemos el eje cartesiano, XY, y ubicamos el punto 0, 0, está acá. Ese es un punto, y nadie va a discutir eso. Y el punto A, 5 menos 3, está ahí, y ese es otro punto. Y tampoco nadie lo va a discutir. Pero el vector es el vector que va desde acá hasta allá. Y ese vector, en este caso, es el vector OA, que es 5 menos 3, que también se puede escribir hacia abajo. 5 menos 3. Entonces, lo importante no es que sean distintos los valores pueden ser iguales, porque eso va a depender del vector. ¿Se acuerdan que delante yo les decía que el vector yo lo podía trasladar, lo podía mover, lo podía llevar a cualquier lado? Si yo el vector lo coloco en el origen, como el inicio es el 0, 0, entonces el punto esté donde esté, siempre le voy a restar 0, 0, como en este caso. Por lo tanto, va a quedar con las mismas coordenadas del punto, pero eso no significa que un punto sea lo mismo que un vector. Son cosas absolutamente diferentes. El vector tiene un punto de partida y un punto de llegada. Y ese es el que indica dónde está. Ahora, si los puntos no hubiera sido el origen y este vector hubiera estado en otro lado, ¿se acuerdan que yo les decía que el vector se podía trasladar? Entonces yo podría decir, encontrar la ecuación vectorial de la recta que pasa por el origen y por el punto 5 menos 3 y el punto, y le doy otro punto por acá. Pero al sacar ese vector también me va a servir porque está indicando la misma orientación de la misma recta. Por lo tanto, entonces yo espero que ustedes no se hagan problema. Podemos tener un punto 5 menos 3 y podemos tener un vector 5 menos 3. Los números son los mismos, las X y las Y son las mismas, pero los conceptos son muy diferentes. Ahora vamos al segundo paso. Ya tenemos el vector director, entonces ahora sacamos la ecuación. Y la ecuación dijimos que era XY igual X sub 1 y sub 1 más lambda por U sub 1, U sub 2. Ese es el vector director que aquí lo tenemos, que es el 5 menos 3. Entonces, la respuesta sería XY igual un punto, el único que tenemos es el 5 menos 3, así que colocamos eso, más lambda por el vector 5 menos 3. Y ahí tenemos entonces la ecuación vectorial de la recta. Y no nos olvidemos que siendo esto correcto, y reemplazamos el punto 5 menos 3, también podríamos haber reemplazado las coordenadas del origen, y en ese caso la respuesta sería XY igual 0, 0 más lambda por 5 menos 3. Y el 0, 0 normalmente no se escribe, o sea, podríamos haber dicho XY igual lambda 5 menos 3, y eso también es correcto. Y bueno, lo que explicamos delante, que puedo reemplazar un punto, un vector, el vector al revés, qué sé yo. Determinar si la recta XY igual 1 menos 4 más lambda por menos 2 menos 3 pasa por los puntos A y B con esas coordenadas. A ver, esto tiene que ver con lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, donde le íbamos dando valores a lambda, reemplazábamos el valor aquí por 1, por 2, por 0,3, por el número que quisiéramos e íbamos encontrando más puntos. Entonces, aquí es al revés, ahora me están dando el punto y me están pidiendo cuál es el valor de lambda. Entonces, este punto A, menos 3 menos 10, debe ser este punto que está acá, porque ya dice que está en la recta. Entonces yo el A lo reemplazo, entonces me queda menos 3 menos 10, porque ese es un punto de la recta y me está diciendo que quiero que pase por la recta. Entonces voy a buscar el lambda para que eso ocurra. Entonces eso va a ser igual a 1
menos 2 lambda, menos 4, menos 3 lambda. Porque el lambda está multiplicando al menos 2 y al menos 3. Entonces, 1 menos 2 lambda es la x, menos 4 menos 3 lambda es la y. ¿Y qué debiera ocurrir si esto es verdad? Que menos 3 tiene que ser igual a 1 menos 2 lambda. Y además, menos 10 tiene que ser igual a menos 4 menos 3 lambda. Y el valor del lambda tiene que ser el mismo. El lambda que me dé para la x tiene que ser el mismo lambda que me dé para la y. Porque el lambda es uno solo, no pueden ser diferentes. Entonces ahí yo decido si es que el punto está o no está en la recta. Bien, entonces despejamos. Pasamos el 2 lambda a la izquierda positivo, el 3 a la derecha positivo. 3 más 1, 4. Lambda 2. Me dice que el lambda para que el x sea ese valor tiene que ser 2. Ahora busquemos el lambda para el y. 3 lambda para acá, el 10 para el otro lado positivo. 10 menos 4, 6. Y el lambda, 2. Entonces, como son iguales, es verdadero. Por lo tanto, decimos que el punto A pertenece a la recta. Pongámosle L. Ahora hacemos lo mismo para encontrar el punto B. Reemplazamos el punto B en el XY, me quedaría 7 menos 13, y eso tendría que ser igual a 1 menos 2 lambda y menos 4 menos 3 lambda. Entonces decimos que 7 tiene que ser igual a 1 menos 2 lambda y que menos 13 tiene que ser igual a menos 4 menos 3 lambda. Y de ahí despejamos. Entonces, 2 lambda para acá, 1 menos 7 menos 6, menos 3. Para que el x sea igual, lambda tiene que valer menos 3. Y para que el y sea igual, sería 3 lambda, 13 menos 4 son 9, porque pasa positivo. 13 menos 4, 9. Y 9 por 3, 3. Me da positivo, son diferentes. Por lo tanto, esto es falso. Por lo tanto, el punto B no pertenece a L. No pertenece a L. Antes de hacer los siguientes ejercicios, quiero explicar una propiedad de los vectores. Ustedes tienen que saber distinguir cuándo dos vectores son paralelos o cuándo son perpendiculares. Pero más que darle la fórmula y la propiedad, les quiero mostrar por qué ocurre eso para que así puedan salir del paso si en algún momento se complica la situación. Aquí he dibujado tres vectores, U, B, W, y he dibujado un cuadrado, que ya lo voy a tocar. Vamos a ir a los vectores primero. En delante dijimos que un vector era un vector que mostraba cuánto avanzaba en el eje X y en el eje Y. Esto está cuadriculado, aquí está el eje Y, el eje X, 1, 2, 3, 4, las coordenadas para arriba, para todos lados, de uno en uno. Entonces el vector U, nosotros podemos determinar fácilmente cuál es el vector U viendo cuánto avanza en el eje X y cuánto avanza en el eje Y. Fíjense ustedes que el vector U parte acá y termina acá. Para ir desde aquí hasta acá tiene que avanzar 2 hacia la izquierda, o sea, X negativo, menos 2. Y después tiene que bajar 1, 2, 3, o sea, el Y negativo también, menos 3. Entonces yo sé que el vector U es menos 2, menos 3. Ahora, el vector W. El vector W parte en este punto y llega acá. ¿Cuánto avanza en el X? 1, 2, 3. Por lo tanto, W en el X es 3 positivo porque avanza. Siempre se anota primero el X y el X va siempre para la derecha positivo, para la izquierda negativo. Por eso que aquí el X era negativo porque avanza para la izquierda. Ahora este vector para la derecha. Entonces positivo. Pero también baja. 2 menos 2. Y ahí tengo el vector W. El vector B, lo mismo. Vemos, este vector B va desde este punto hasta ese punto y avanza en el X 1, 2, 3, 4 a la derecha, entonces 4 positivo, y desde acá sube 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ese es el vector B. Eso es importante que ustedes sepan.
Ahora, ¿de qué otra forma se podría haber hecho esto? Por ejemplo, el U. Podríamos decir, ¿qué coordenada es este puntito? Ya, ese punto es 1, 2, 3, 4, 1. Ese es el punto 4,1. Y este punto que está acá es 1, 2, 1, 2. O sea, 2, menos 2. Entonces, si yo quisiera sacar el vector U restando puntos, tendría que decir que es el punto. Este vector llega acá, sería el 2 menos 2 menos el 4, 1. ¿Y eso cuánto me da? 2 menos 4, menos 2, menos 2 menos 1, menos 3, ¿ve? Y llegamos a lo mismo. Entonces ustedes el vector lo pueden sacar solamente contando cuánto avanza en el X y en el Y. Positivo si va para la derecha o hacia arriba en el Y. Y negativo si en el X se mueve a la izquierda y negativo en el Y si es que baja. Esas son dos formas de hacerlo. Lo otro que no deben perder de vista ustedes, lo que decíamos antes. Este vector yo lo puedo mover, lo puedo trasladar, lo puedo llevar a cualquier lado del plano, lo puedo poner donde quiera. Si lo coloco acá, este punto lo traslado acá, entonces, ¿cuánto avanzó este punto desde aquí hasta acá? Avanzó 1, 2, 3, 4, 1. Entonces también avanza 1, 2, 3, 4, 1. Y quedaría ahí. Entonces el vector sería ahí. Y el vector U en este caso va a ser el mismo. Menos 2, menos 3. ¿Por qué menos 2, menos 3? Porque avanza 2 en el X para la izquierda y 3 en el Y para abajo. ¿Ves? Y ahí se cumple lo que yo les mencionaba, de que un vector yo lo puedo mover, lo puedo trasladar, lo puedo llevar donde yo quiera. Mientras no le cambie el tamaño, la dirección y el sentido, no hay ningún problema. Por lo tanto, varios detallitos básicos importantes que ustedes deben tener en cuenta. ¿Ves? Ya eso es lo primero. Ahora, vamos al tema de ver si son paralelas o perpendiculares. Fíjense de una cosa. Hay este vector que está acá, el B, es este mismo vector. Te dirán, ¿cómo el mismo? Sí, pues, porque si este lo multiplican por menos 2, o sea, estamos diciendo que el vector B es igual a 2 veces el vector U. Porque como el vector U es menos 2 menos 3, entonces me queda 2 por menos 2 menos 3. Y eso me da menos 4 menos 6. Ustedes dirán, ah, pero no es igual, pues. No, no es igual, pues claro que no es igual, pero si lo multiplico por menos 2, entonces me queda más 4 más 6 y quedan iguales. Entonces de ahí aparece la primera propiedad que ustedes se tienen que aprender, que dice que dos vectores son paralelos cuando uno es múltiplo del otro. O sea, si el vector U es paralelo con el vector B, eso implica que el vector U es múltiplo del vector B. O al revés, ¿no es cierto? Que el B es múltiplo del U, porque eso va a depender de la constante K nomás. Pero lo importante es que decimos que dos vectores son paralelos cuando uno es múltiplo del otro. Entonces, cuando yo tengo varios vectores, yo veo que sean múltiplos. Entonces, yo sin hacer ningún cálculo acá, si me manejo con eso, digo, ah, este es menos 2 menos 3, lo multiplico por menos 2, me da 4, y lo multiplico por menos 2 más 6. Ah, estas dos son paralelas. Y aquí nosotros estamos viendo que son paralelos. Se ven los dibujos que son paralelos, ¿eh? Porque este avanza 4 y 6, este avanza 2 y 3, solo que este va para abajo y este para arriba, pero están avanzando lo mismo. Entonces si yo hago aquí 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, calza justo, solo que uno va así y el otro va para abajo, entonces son paralelas. Entonces esa es la propiedad que ustedes tienen que aprender. Dos vectores son paralelos cuando uno es múltiplo del otro. Ahora, ¿qué pasa con los perpendiculares? Ocurre que si yo multiplico los vectores, por ejemplo, si hago este con este. Ahora, como decíamos, vamos a ver qué pasa con U con B. Multiplicamos, hacemos el producto punto entre U y W. El vector U es menos 2 menos 3. El W es 3 menos 2. Y el producto punto es solamente multiplicar componente con componente, X con X, Y con Y. Y se suman esos resultados. Cuando estemos en tres dimensiones también vamos a hacer Z con Z. Por ahora, X, X, Y, Y. Entonces, multiplico las X, menos 2 por 3, menos 6. Las Y, menos 3 por menos 2, más 6. Y eso me da 0. Entonces, cuando da 0 es porque son perpendiculares.
Fíjense que acá hay otro vector. Este, el 4, 6. Ese era el b. Si multiplicamos el vector b por el vector w, sería, el vector b es 4, 6. Y el w ya dijimos, 3 menos 2. Hacemos la multiplicación. 4 por 3, 12. 6 por menos 2, menos 12. 12 menos 12, 0. O sea, el w también es perpendicular con u. Entonces, el b es perpendicular a w, el u es perpendicular al w. ¿Cómo digo que son perpendiculares? Si el producto punto es igual a 0, entonces el vector u es perpendicular con el vector b. Y esas son las dos propiedades que ustedes se tienen que aprender. Esto aquí no hay nada que pensar, yo solamente se lo estoy explicando para que ustedes vean qué ocurre, pero de todas formas la idea es que ustedes aprendan eso. Son paralelos cuando uno es múltiplo del otro y cualquiera de los dos vectores por lo tanto puede ir en la ecuación, y son perpendiculares cuando el producto es 0. Bien, para terminar la idea, dibujé acá un cuadrado en el cual le voy a colocar cuáles son las coordenadas. P, estamos aquí en el origen, 1, 2, 3, 4, 5, menos 5,1. Q, 1, 2, 1, menos 2,1. R también va a ser menos 2, pero hasta aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Y acá tenemos el S, que sería menos 5,4 también. Entonces aquí tenemos varios vectores, pero vamos a sacar dos nomás. Vamos a sacar el vector PR, que sería restar R menos P. Entonces, menos 2 más 5, 3. Y 4 menos 1, 3. Ahí tenemos el vector PR. Si sacamos el vector QS, restamos S con Q. Entonces sería menos 5 más 2, menos 3. Y 4 menos 1, 3. ¿Y qué pasa si multiplicamos estos vectores? Sería 3, 3 por menos 3, 3. Y eso me daría menos 9 más 9. Y menos 9 más 9, 0. Ah, son perpendiculares. O sea que aquí se forman 90 grados entre estos dos vectores. Y nosotros sabemos por la geometría que cuando tenemos un cuadrado, si bien es cierto todos los lados son iguales, todos los ángulos miden 90 grados, sus diagonales también se intersectan perpendicularmente, justo en el punto medio y además formando 90 grados. Y aquí hemos sacado los vectores y se cumple de nuevo lo mismo. Entonces, en resumen, esto es lo que ustedes tienen que saber muy bien. ¿Cuándo sabemos si son paralelas? Cuando uno es múltiplo del otro. ¿Y cuándo sabemos si son perpendiculares? Cuando el producto punto es 0. Vamos a hacer ahora un ejercicio donde vamos a aplicar los criterios que acabo de explicar, cómo se determina cuando dos rectas son paralelas o perpendiculares. Entonces aquí tenemos 5 rectas, los puntos por los que pasa cada una de ellas y los vectores directores que tiene cada una de ellos. Y estos, los vectores directores, son los que nos permiten saber si es que son paralelas o perpendiculares. Entonces, si tomamos, por ejemplo, esta recta de acá, L1, buscamos uno que sea múltiplo de este. Empecemos a buscar múltiplos. Este por 3, no. Este por 5, este por 5, sí. Aquí hay uno, ¿eh? Miren, si esto yo lo multiplico menos 2 por 5, me da menos 10. Y 1 por 5, 5. Entonces, por lo tanto, sabemos que L1 es paralelo con L3, porque una es múltiplo de la otra. A ver, otro. 4 por menos 2, pero aquí tendría que ser menos 2. Y este dividido por menos 2 tampoco. No, esos dos nomás son paralelos. Ahora, veamos si hay otro paralelo a este, al 3, 6. 3, 6. Este, al revés, miren, este que está aquí, 1, 2, si lo multiplico por 3, me queda 3 por 1, 3, y 3 por 2, 6. Entonces, L2 es paralelo con L5. ¿Ve? Porque un vector es múltiplo del otro.
Y este, el 4 menos 8, podría ser... No, con ninguno. Porque con este no, porque si lo multiplico por menos 2, cumple este, da 4, pero aquí me da menos 2. Y con este otro, tampoco. No, ahí estarían, esos son los paralelos. Ahora veamos los que son perpendiculares. Los perpendiculares son los productos que dan menos 1. Y eso lo tenemos que ir probando porque no es fácil verlo. Bueno, ya sabemos que el 1 con el 3 y el 2 con el 5 no pueden ser perpendiculares porque son paralelos. Entonces vamos a ver los que son perpendiculares. Por ejemplo, podría ser el L1 con el L2. Veamos, L1 es perpendicular con L2. Entonces multiplicamos el vector director de L1, que es menos 2, 1, por el vector director de L2, que es 3, 6. Y si eso lo multiplicamos me da 2 por menos 3, menos 6, y 1 por 6, 6. Menos 6 más 6, 0. Sí. Por lo tanto, L1 efectivamente es perpendicular con L2. Entonces, L1, este, con L2 son perpendiculares. Entonces, como ya sabíamos que el L1 era paralelo con el L3, entonces obviamente el L3 también va a ser perpendicular con el L2, porque obviamente dos rectas paralelas van a ser perpendiculares a una misma recta, entonces se cumple eso. Después, ¿qué teníamos? Teníamos que el L2 era paralelo con el L5, entonces por lo tanto el L5 también es perpendicular con el L2. No con el L2, a ver, perdón. Dijimos L1 perpendicular con L2 y L2, L5. Entonces, L1 con L5. L1 con L5 también son perpendiculares. ¿Eh? Ahora, lo otro que vamos a hacer es un pequeño bosquejo. Por ejemplo, podemos decir, L1 es una recta que, por ejemplo, podría estar así. Igual que L3, porque son paralelas. Y después tenemos L2, que es paralela con L5. Y después tenemos que L1 es perpendicular con L2. Entonces, si L1 con L2 aquí forma 90 grados, entonces también forma 90 grados ahí. Y como este es paralela con esa, entonces este también forma 90 ahí y 90 ahí. Entonces ahí está, ¿ves? Entonces, ¿cuáles son perpendiculares? L1 es perpendicular con L2 y con L5. Entonces, L1 con L2 y L1 con L5, ¿eh? Y después teníamos el L3 que era paralelo con L1 y el L3 paralelo con L5 y L2. L3 perpendicular con L2 y faltaría L3 perpendicular con L5. Y ahí tenemos todas las rectas perpendiculares. O sea, si yo tengo varias rectas paralelas y tengo otras que son paralelas, una de ellas que sea perpendicular a la otra, entonces todas son perpendiculares. Y L4 no cumple nada. Es una recta cualquiera nomás que pasa de cualquier forma, por ejemplo así, L4, porque tiene una inclinación que no es paralela a ninguna de esas.